Cordial saludo. Vamos a hablar el día de hoy de este tema que es muy importante, que es la rinosinusitis crónica. Es una de las enfermedades más frecuentes de los problemas de la nariz y vamos a ver cuál es el papel de ustedes, que son los médicos generales, en la enfermedad para hacer un abordaje inicial y poder tener un adecuado manejo de estos pacientes y cuando sea necesario para remitirlos, hacerlo de la mejor manera posible. Este es mi lugar de trabajo, que es la Clínica Orland. Allá pues atendemos este tipo de pacientes pues todos los días y obviamente también los invitamos a estar pendientes pues de las publicaciones de nuestro grupo de investigación con respecto a las enfermedades de la otorrinolaringología. Entonces, en esta enfermedad pues hay una guía, pues un consenso internacional, que es el consenso de EPOS 2020, y este consenso pues vamos a ver, voy a traer acá varias diapositivas relacionadas a esto, pues porque nos da unas ideas, una información clara basada en la evidencia acerca del manejo y diagnóstico de este tipo de problemas. Entonces, ¿cuál es la definición de la enfermedad? Y siempre me gusta empezar con las definiciones porque nos permite tener un par de elementos claves para recordarla y así poder pues manejar a nuestros pacientes de una mejor manera. Entonces es una inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. Y ahí empezamos con un punto muy importante. Pues cuando hablamos de inflamación, pues obviamente estamos hablando de un proceso inmunológico que está afectando esta parte del cuerpo. Y obviamente esta inflamación pues va a estar acompañada de dos o más síntomas, que ahorita pues vamos a ahondar en ellos, pero donde vamos a tener la obstrucción, vamos a tener presión o dolor facial, secreción nasal y alteración del olfato. Y dentro de la clasificación de la rinosinusitis, pues vamos a tener dos grandes grupos, lo que es la rinosinusitis aguda, que vamos a tener una duración de menos de 12 semanas, y la crónica más de esto. Clásicamente se ha clasificado esta enfermedad como con pólipos y sin pólipos, pero vamos a ver que es un poco más complejo que esto, pero sigue siendo dos puntos claves y dos tipos de pacientes que tienen unas características clínicas diferentes y que van a tener en cierta medida un manejo muy similar, pero en otra pues van a tener un manejo diferente. Entonces acá tenemos pues lo que llamamos una primera, que es la rinosinusitis crónica primaria, y vamos a tener dos grandes clasificaciones. Pues hablamos de primaria, pues porque es precisamente generada por este proceso inflamatorio desde el punto de vista inmunológico, pero también puede ser secundaria, ¿cierto?, a otros procesos quirúrgicos que tenga el paciente, traumáticos o por tumores generados pues en la nariz o en zonas adyacentes. Y aquí vamos a tener pues según su distribución anatómica pues como dos grandes tipos, lo que llamamos la localizada, que casi siempre va a ser unilateral o va a estar comprometiendo solo una parte de la nariz, y la difusa, que es la más común, pues que abarca toda la nariz. Y acá tenemos, como mencionábamos ahorita en esa clasificación, con o sin pólipos, pues vamos a tener lo que llamamos con inflamación tipo 2 o sin inflamación tipo 2. Y según este tipo de clasificación y según sea localizada o difusa, pues vamos a tener las variaciones. Entonces, por ejemplo, cuando es localizada unilateral y tiene una inflamación tipo 2, pues vamos a tener acá lo que llamamos la rinosinusitis fúngica alérgica. Cuando es no tipo 2, pues será una rinosinusitis aislada. Acá la tipo 2 y difusa, donde está la gran mayoría de pacientes, y donde vamos a estar pues, casi que con todos los pacientes, vamos a tener la que es la rinosinusitis crónica con pólipos, pero vamos a tener también la rinosinusitis crónica eosinofílica, también podríamos tener fúngica alérgica, y también podemos estar ahí en lo que llamamos una rinitis, una enfermedad alérgica al compartimento central, o también lo conocemos como rinosinusitis alérgica del compartimento central. Y finalmente vamos a tener una que es la no tipo 2, en la que es la no eosinofílica, o pues que también la vamos a tener ahí como la que es sin pólipos. Y acá tenemos lo que es la secundaria, y ya lo mencionaba, pues porque es importante la secundaria, pues porque también puede ser localizada y difusa, puede ser por una patología local como por ejemplo las causas odontogénicas, y esto es algo relativamente frecuente, que pacientes que por ejemplo tienen infecciones dentales o le han colocado implantes dentales, pues generan
sinusitis pues complicada en uno de los senos paranasales, que es localizada. Vamos a tener las famosas bolas fúngicas, que se generan pues ahí con una inflamación y un componente fúngico, pero solo de uno de los senos paranasales, siendo el más frecuente el maxilar. También tumores, uno de los más comunes es el papiloma invertido, pero hay una gran gama de tumores que podemos estar ahí teniendo. Y ya en la difusa puede haber un componente mecánico, puede haber un componente inflamatorio o inmunológico. Entonces ahí podemos tener la disinesia axilar primaria, podemos tener fibrosis quística en este primer grupo, que es mecánico porque no hay un buen drenaje de las secreciones. También podemos acá tener granulomatosis con poliangeitis o el Wegener, y podemos tener también la polingitis granulomatosa eosinofílica en su componente inflamatorio, o ya inmunodeficiencias selectivas de alguna de las inmunoglobulinas específicas. Entonces ahí tenemos grande la clasificación, y eso es importante pues mencionarlo, porque a veces pues pensamos que todos los pacientes están en un mismo grupo, pero vemos que pueden haber diferentes grupos de acuerdo a si es localizado o difusa y el tipo de inflamación. Entonces, este tipo de problemas de la rhinosinusitis afecta pues, en la calidad de vida de los pacientes, y son pacientes que suelen consultar con mucha frecuencia, tanto los servicios de atención primaria como los servicios de atención especializada. Y hay un gran grupo de pacientes, entre un 5 a 12% de la población general, que pueden tener este tipo de inflamaciones. Y hay ciertos factores que pueden llegar a ser predisponentes, entonces obviamente antecedentes de infecciones respiratorias frecuentes, exposición a tóxicos como son contaminantes o humo de cigarrillo, alergias, una de las principales es la rinitis alérgica, pero también podemos tener asma o otro tipo de alergias, alteraciones anatómicas entonces que también pueden empeorar el problema como desviación del tabique, factores genéticos que son cada vez más importantes, y las alteraciones de la microbiota nasal. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué se genera esta enfermedad? Entonces, sobre todo en la rhinosinusitis crónica con pólipos, hay una inflamación principalmente eosinofílica y sobre todo una respuesta TH2 que genera una disfunción epitelial. Y en la que no se presentan los pólipos, aquí hay una inflamación de predominio neutrófilo y obviamente también genera una disfunción epitelial que altera el problema. ¿Por qué es importante esta diferenciación desde el punto de vista fisiopatológico? Por los tratamientos que luego vamos a ver de cómo impactan cada una de las cosas. Y finalmente se considera que es un trastorno heterogéneo, van a tener múltiples fenotipos y endotipos como lo acabamos de hacer, y van a tener múltiples mecanismos adyacentes que pueden ahí generar. Acá tenemos de la guía EPOS una lista de síntomas que son los más frecuentes. Vamos a tener obstrucción nasal como el primero, vamos a tener rinorrea anterior, que ya suele ser, a diferencia de la rinitis alérgica, más purulenta, verde, blanca o amarilla, y algo muy importante que es el escurrimiento nasal posterior, que es la sensación de que el paciente dice que traga moco constantemente, que también es un punto que puede ayudarnos a diferenciar de la rinitis alérgica. Dolor y presión facial, también claves, ya que en la rinitis alérgica no se presentan usualmente. Alteraciones del olfato, que casi todos los pacientes lo presentan. Alteraciones para el sueño, precisamente por esa obstrucción genera mucha alteración del patrón, y tratamientos pues, de rescate. Obviamente ya esto pues enfocado más en el control. Si hay control, pues ningún síntoma se presenta. Control parcial, al menos uno de ellos está presente, y cuando el paciente está sin control, pues obviamente es más de 3 o todos los síntomas. Y acá tenemos una prevalencia de los síntomas de acuerdo a los diferentes tipos, pero principalmente pues mencionarlos acá, los pacientes con y sin pólipos. Miren que los síntomas de obstrucción son muy similares, el síntoma de rinorrea también es muy similar, presión facial también, y posiblemente el olfato es una de las cosas que diferencia un poco entre las dos. Los pacientes con pólipos tienen más alteración del olfato que los que no tienen pólipos, pero acá pues hay diferentes tipos que podemos estar ahí revisando. Y la severidad, o sea, qué tan severo es el síntoma, principalmente comparando a los pacientes que no tienen pólipos de los que sí. Entonces, los que son sin pólipos, miren que los síntomas son más o menos igual de severos. Sin embargo, en los que sí tienen pólipos, posiblemente el síntoma más severo va a ser la alteración del olfato, que es, como dije, es un punto ahí clave y característico.
Y acá tenemos una tabla un poquito más de números y sobre todo pues comparando la rinosinusitis crónica con la rinitis alérgica y otras rinitis pues no alérgicas, pero principalmente en estas dos. Sobre todo para que miremos esto, miremos la obstrucción, que es muy prevalente en los dos, pero miremos la severidad, mucho más severo, casi que todos los componentes en la rinosinusitis crónica. Acá es muy clave, miren, el drenaje postnasal 80% contra 65% y la pérdida del olfato 84% versus 30%. Y obviamente miren acá, dolor y presión facial 67% contra 0%, y son esos tres síntomas los que nos ayudan, como lo mencioné, pero pues pueden haber otros. Pueden haber otros síntomas, ¿cierto? Y sobre todo el tema del olfato. Entonces recordemos que el olfato no es solo si no huelo nada, sino que también puede haber hiposmia, puede haber hiperosmia que me afectan o me irritan ciertos olores, o una anosmia específica pues para ciertos olores específicos. O también lo que llamamos la pantosmia o la alucinación olfatoria o la parosmia, donde puede haber intercambio de ciertos olores por otros que los pacientes lo refieren con cierta frecuencia. Aquí también pues hay otras alteraciones que pueden generar el olfato y que pues es importante pues tenerlas presentes. Entonces finalmente, y esta es una diapositiva muy importante que está en la guía, pues esto es una enfermedad que es global, o sea, esto es una enfermedad inflamatoria que incluye varias partes del cuerpo, sobre todo la tipo 2. Obviamente tenemos la rinosinusitis crónica, ahí pueden haber varias afectaciones, pero también pueden tener asma, EPOC, bronquiectasias, y obviamente va a afectar también lo que es el ambiente, aire acondicionado, la humidificación del aire, entre otros. Entonces finalmente para el diagnóstico, acá también tenemos este flujograma. Entonces vamos a tener pacientes que tienen síntomas de rinosinusitis crónica, como los mencionamos. Si los pacientes obviamente tienen síntomas que además están relacionados con el consumo de AINES, entonces nos podemos ir por este camino, donde podemos pensar en una enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, donde el paciente tiene esos síntomas respiratorios superiores y usualmente asma con pólipos nasales. Si definitivamente no, pues nos iríamos a pensar en que no hay esta enfermedad, y siempre es muy importante pensar en ella, y por eso traje esta diapositiva, porque pues son pacientes que tienen enfermedades más severas, los afectan mucho más. Entonces finalmente acá hay una explicación de que siempre vamos a tener unos eventos o exposiciones que están en nuestro ambiente con lo que tiene el hospedero, y esto va a generar unos endotipos que son característicos, como los mencionamos, que van a generar respuestas que pueden ser más hacia TH1 a TH2, localizado o difuso, que pueden también generar afectación en otras partes del cuerpo, y que finalmente eso genera una remodelación del epitelio y genera un fenotipo, donde se va a mostrar el paciente y donde lo vamos a poder ver ahí, y va a generar pues todos los síntomas en general. Entonces, finalmente para el diagnóstico, que va a ser un diagnóstico clínico, necesitamos 2 o más síntomas de los 5 que mencionamos por más de 12 semanas. Esos síntomas los vamos a combinar con ayudas diagnósticas, que principalmente vamos a tener estudios endoscópicos de la nasolaringoscopia, que es un examen muy común que ustedes pueden mandar, y obviamente la tomografía. Ambos nos van a ayudar a ¿qué? La nasolaringoscopia a verificar si el paciente tiene o no tiene pólipos, y la tomografía pues para confirmar la ocupación de los senos paranasales y si estamos en una enfermedad difusa o generalizada. Obviamente también pues esto nos va a ayudar a pensar en los diferentes subtipos, a ver si estamos ante una infección aguda o si hay localización pues de la enfermedad. Hay otros diagnósticos diferenciales, por supuesto, y el principal va a ser la rinitis alérgica. Ya hablamos de los síntomas claves que nos pueden ayudar, pero obviamente también las ayudas diagnósticas pues en rinitis alérgica. La tomografía va a estar completamente normal, y la nasolaringoscopia podemos ver algunos cambios característicos de ella. Algo importante es los dolores de cabeza. A veces aquí se genera una gran confusión, una gran controversia, porque todos los pacientes que tienen dolor de cabeza pues les mandan tomografías, y a veces pueden salir hallazgos que no tienen nada que ver, como por ejemplo quistes de retención o pequeñas lesiones,
que obviamente no están en el contexto de una rinosinusitis crónica ni tampoco de dolor facial. Obviamente también enfermedades granulomatosas, como lo mencionamos, enfermedades dentales, porque puede ser una rinosinusitis secundaria o tumores. También para este tema de los tumores nos va a ayudar mucho la tomografía y la nasolaringoscopia. Aquí tengo algunas imágenes para que vean cómo se ve un pólipo nasal. Este es el cornete medio, el cornete inferior, el septo nasal. Es una fotografía tomada por medio de nasolaringoscopia y vemos esta lesión o masa que sale del meato medio, pólipo nasal. Entonces, si yo veo esto, tiene los síntomas, pues estamos en una rinosinusitis crónica con pólipos. Lo mismo que en la imagen de la derecha, donde también vemos un gran pólipo nasal, pero además vemos secreción purulenta, que es bastante frecuente en la nasolaringoscopia. Vemos más imágenes de pólipos, en la imagen de la izquierda vemos secreción purulenta, y acá vemos más pólipos. La tomografía es clave, esto es una tomografía normal, miren los senos paranasales están limpiecitos, cornete inferior, cornete medio, septo nasal centrado y todo sin problemas. Pero ya empezamos a ver tomografías que hay ocupación de los senos paranasales, ya puede haber también desviación del tabique, miren acá ocupación del maxilar, de los senos etmoidales, o acá donde vemos también ocupación del etmoides, ocupación del maxilar y del etmoides. Entonces ya empezamos a ver ocupaciones de los senos paranasales que nos ayudan pues a identificar. Entonces, ya hicimos el diagnóstico, tenemos síntomas y signos característicos, vamos a tener unas ayudas diagnósticas que es nasolaringoscopia y tomografía. Entonces ya tenemos un diagnóstico, ya organizamos en nuestro paciente, entonces ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, hay dos, la base del tratamiento, independiente que tenga pólipos o no, obviamente que acá ya vamos a hablar un poquito más de su diferenciación, van a ser los lavados nasales y los esteroides nasales. Los esteroides nasales y los lavados siempre va a ser la primera línea de tratamiento y pueden incluso ayudar a disminuir el tamaño de los pólipos y obviamente a mejorar los síntomas nasales. Primero se debe hacer el lavado y luego se debe hacer el spray nasal. Ambos por la mañana y por la noche y suelen ser tratamientos prolongados que van desde varios meses incluso hasta varios años. Y eso es algo que ustedes pueden empezar. Todos los pacientes que tengan un diagnóstico de rinosinusitis crónica, desde la atención primaria, deben de tener un buen tratamiento. ¿Cuáles esteroides nasales tenemos? Entonces tenemos beclometasona, mometasona, fluticasona, triamcinolona, que son los 4 más frecuentes. Y los lavados nasales se pueden hacer con jeringa o también hay dispositivos médicos que se pueden usar para hacer lavados más eficientes. Vuelvo y digo, todos los pacientes deben de tener estos 2 tratamientos. Adicionalmente a eso, en los pacientes que tienen pólipos tenemos otras opciones y ahí hablamos de tratamiento escalonado como en el asma. Entonces, el primer escalón ya lo mencionamos. ¿Cuál sería el segundo escalón? Los esteroides sistémicos. Entonces podemos usar prednisolona o metilprednisolona y se hacen ciclos por 7 a 14 días y usualmente se pueden ir disminuyendo de manera progresiva. Estos idealmente no se deben de hacer más de una vez al año, pero a veces puede ser necesario más de esto. El tercer escalón va a ser la cirugía, que ahorita ya hablamos de ello un poco más, y el último escalón para los pacientes con pólipos va a ser el tratamiento biológico, que también ahorita lo mencionamos con más detalle. Pacientes sin pólipos, entonces ya dijimos, esteroides nasales, lavados nasales, siempre van a ser la primera línea. Y para los pacientes que no mejoran, que sería el primer escalón, el segundo escalón sería inmediatamente la cirugía, a diferencia de los de pólipos, que ya lo mencionamos. En cuanto a los tratamientos biológicos, son tratamientos que son relativamente nuevos y que cada vez pues, se están usando con más frecuencia. En nuestro país pues, tenemos varias opciones, tenemos omalizumab, tenemos mepolizumab, tenemos dupilumab, y obviamente afectan diferentes puntos de la cascada de inflamación, MEPO en la interleuquina 5, DUPI en la interleuquina 4 y 13 y en OMA para la inmunoglobulina G. Entonces, se están usando mucho, vuelvo y le digo, van en el último escalón, entonces son pacientes que son muy seleccionados y que ya han pasado pues, por un proceso de tratamiento, casi siempre pues, guiado por el especialista. Entonces vamos para el tratamiento quirúrgico. Recordemos, en los pacientes que no tienen pólipos sería el segundo escalón. Para los pacientes que sí tienen pólipos sería el tercer escalón después de esteroides sistémicos. ¿Y qué hace la cirugía? Pues básicamente lo que hace es limpiar, retirar los pólipos cuando los hay, limpiar los senos paranasales
y básicamente su propósito es que haya un mejor drenaje de las secreciones y un mejor ingreso de los medicamentos, principalmente los esteroides tópicos. Acá pues obviamente es realizada por el otorrinolaringólogo y es una cirugía pues que es relativamente con pocas complicaciones y que puede ser de manera ambulatoria, obviamente depende de cada paciente, pero suele realizarse con frecuencia debido pues, a que muchos pacientes no responden al tratamiento. Aquí vemos un par de imágenes también de nasolaringoscopia, a la izquierda los pólipos, a la derecha un postquirúrgico ya de varios meses de evolución, donde ya no se observan los pólipos. En el embarazo, pues que es una duda muy grande, pues obviamente no vamos a operar a la paciente, pero sí se hace tratamiento con esteroides tópicos e irrigaciones nasales. Los esteroides tópicos, digamos así que están en una categoría B, pero se pueden usar de manera segura durante toda la etapa del embarazo para esta enfermedad. Y finalmente tenemos este flujograma, entonces para que recordemos, entonces tenemos pacientes con síntomas, estos pacientes entonces van a ir obviamente a lavados nasales y esteroides sistémicos, se esperan entre 6 a 12 semanas, casi siempre me gusta esperar las 12 semanas, y acá entonces vamos a atención primaria, entonces ahí están lavados nasales, educación, evitar antibióticos, tratar comorbilidades, usar esteroides intranasales, obviamente evaluar lo que tenemos a la derecha, que son otras cosas que nada tienen que ver con la rinosinusitis crónica, y si el paciente efectivamente no mejora, entonces ya obviamente va para una atención secundaria o terciaria ya con el especialista, obviamente del otorrinolaringólogo. Acá pues lo recomiendan como hacer la nasolaringoscopia, pero perfectamente desde ustedes lo pueden hacer. Aquí clasificaríamos la enfermedad, también haríamos la tomografía, confirmaríamos el diagnóstico y ya definiríamos la necesidad de otros tipos de tratamientos como la cirugía. La difusa pues es muy similar, obviamente acá buscamos es clasificar entre el tipo 1 y tipo 2 para poder saber si tiene o no tiene pólipos y poder meter al paciente en una de las líneas de tratamiento. Acá tenemos la cirugía, que es el FES, y ya de acuerdo a eso, pues pensamos sobre todo en los que tienen pólipos, otros tratamientos como los biológicos. Esta es la última actualización pues con respecto al uso de los biológicos, simplemente pues para que la tengan allí presente, que hay ciertos criterios de que debe confirmarse la inflamación, sea por eosinófilos en sangre, por la necesidad de uso de esteroides, enfermedades severas por cuestionarios, alteraciones del olfato y que tengan asma. Y la respuesta, según lo que veamos, reducción de los pólipos, mejoría de los síntomas, impacto en las comorbilidades. Finalmente, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una enfermedad que es muy frecuente, que podemos hacer el diagnóstico clínico, que idealmente debemos mandar la nasolaringoscopia y la tomografía, que debemos sí o sí empezar el tratamiento con esteroides nasales y lavados nasales, y según el seguimiento, entonces ya pensar en la remisión para el otorrino para ver necesidad de otros tratamientos o cirugía. Muchas gracias.